Después de escuchar al derecho y al revés la discografía de la banda japonesa Siam Shade, me llamó mucho la atención que en varias de sus canciones utilizan una combinación entre neopunk y metal, sobre armonías mayores y utilizando slap en el bajo, lo cual crea una sensación bastante enérgica y optimista. Un día, con guitarra en mano y después de haber creado una figura en tapping que cuenta con patrones rítmicos complejos, como por ejemplo introducir 4 notas en donde deberían ir 3 semicorcheas, decidí incorporar dicha melodía en una canción estilo Fine Weather Day de Siam Shade. Desde que compuse la canción, sabía que la letra debía ser en japonés, pero ya que no tengo un buen nivel de japonés, decidí tomar 4 series de anime que me marcaron bastante y construir a partir de sus diálogos una historia de una pareja que en repetidas ocasiones se abandonan el uno al otro, pero que siempre terminan reencontrándose. ¿Vale? Fue el primero en grabar. Él es un amigo virtual de hace muchos años y así como yo es muy amante del anime. Hace un tiempo me había enviado un video de un solo de guitarra que hizo en su colegio y al verlo supe que era el indicado para esta canción, pues él tiene esa forma enérgica y agresiva de tocar que era justo lo que esta canción estaba necesitando, así como también cuenta con la intensidad que requería el interludio de esta canción. Al componer la batería de esta canción me di cuenta que definitivamente la estaba haciendo para que Juan Camilo la tocara, ya que conozco su velocidad y el tipo de figuras que le gusta tocar y que además le suenan muy bien. De las baterías que grabó Juan Camilo, esta es quizás mi favorita, pues siento que le imprimió la intensidad y flujo de energía que la canción necesitaba. Juan Esteban, antes de convertirse en bajista de Emily Has Fallen, componía unas canciones increíbles de power metal y un Guitar Pro para su proyecto Influenza, que tenían la memorabilidad y la buena vibra de las canciones de juegos de Super Nintendo. Yo tenía esta sección para la cual no se me había ocurrido ninguna melodía, y por eso le pedí que escribiera un solo para esa parte y que lo grabara, y tal como me lo esperaba, construyó un solo genial que luego se transforma en un interludio a varias voces que es el puente perfecto para la sección más densa de la canción. Daniel fue alumno mío de gramática y teclado en la escuela de rock, pero al igual que me sucedió con Jan Murtry, me sentía extraño dándole clases, ya que además de tener el mejor oído relativo que conozco, es un compositor, cantante y multiinstrumentista bastante talentoso. Esta canción se prestaba bastante para él, ya que él toca el ukulele y tiene un sonido bastante apropiado para el acompañamiento del dueto de guitarras que va justo antes de la tercera estrofa, pues es influenciado en el jazz. Originalmente había planeado que solo Sebastián García grabara las guitarras rítmicas de esta canción, pero ya que él se ocupó bastante con su universidad después de que grabamos la primera vez, decidí incorporar más guitarristas para las partes que faltaron. Fabián fue parte de uno de los ensambles de la escuela de rock que yo dirigía. Y además de ser guitarrista, es un muy buen compositor y cantante. Sin embargo, en esta canción quise contar con sus habilidades como guitarrista rítmico,
ya que él tiene la mano lo suficientemente pesada y tiene un gran control y velocidad en su mano derecha, lo cual era perfecto para esta canción. Adicionalmente, quise que él interpretara el tapping de la introducción, pues sentí que él era el único con la misma malicia que yo para interpretarlo. Nicolás fue compañero de Fabián en el ensamble que yo dirigía. Es un guitarrista con un gran sonido y sensibilidad, pero también hábil y rápido con su mano izquierda. Por eso lo escogí para interpretar este dueto que escribí, ya que exige bastante velocidad y expresividad. Es el guitarrista de Vintage. Es quizás de los guitarristas con mayor aptitud para enriquecer su lenguaje, tan solo viendo videos y aprendiendo canciones de guitarristas legendarios del rock. Como ya lo había mencionado, este dueto comienza con una parte muy expresiva, llena de slides, y termina con una parte veloz que no solo requiere velocidad, sino la pericia de Sebastián, que permitió que sonara con la fluidez esperada. A Manuel lo conocí en el tributo colombiano a Dream Theater, y a todos nos sorprendió su extraña técnica que consiste en percutir las cuerdas en vez de pulsarlas, lo cual le permite tener una gran velocidad y un sonido único. En uno de los ensayos lo vi haciendo un slap y supe inmediatamente que era el bajista que estaba necesitando para esta canción, pues necesitaba un bajista con la velocidad del power metal pero que dominara la técnica del slap. Para Kyo quería que los cantantes fueran extranjeros, y escogí varias de las personas con las que competí en el concurso Gendo Idol para que cantaran las partes de esta canción. No obstante, después de varios años de espera, ninguno de ellos grabó sus partes, y por suerte acá en Colombia había personas muy adecuadas para los papeles de esta historia. Camilo hace el papel de la versión joven del chico en la pareja de esta historia, y su hiperactividad sumada a su pasión por cantar le dan los colores perfectos para este papel de adolescente que se encuentra confundido y enfadado por lo que la chica le está haciendo sentir. Daniela siempre sorprende por el color de su voz, ya que es mucho más rico y profundo que el de muchos hombres. Y en el caso de esta canción, el personaje de la chica es bastante imponente y dominante, además de encontrarse furiosa porque el chico la abandonó hace 15 años. Todo lo anterior hace que la potencia de Dani al cantar las partes altas sea más que adecuada. Primero que todo debo explicar que el uso del tapabocas en la grabación de teclados no fue con un propósito estético ni un cosplay fallido, sino que en ese momento se encontraban lijando todas las paredes de mi casa, por lo cual mi cuarto estaba llenísimo de polvo, como se puede observar en el pedal.
Yo había escrito las líneas melódicas de la voz en Vocaloid, que es el software usado por la cantante virtual Hatsune Miku, y la línea melódica de la voz de la tercera estrofa es bastante diferente a las otras dos, así que cada vez que la escuchaba me enamoraba más de ella. Por esta razón, un día tomé la decisión de que yo debía ser el que cantara ese papel, que es la versión 15 años más vieja del chico y que también está irritado, pues la chica le dio un beso de buenas noches que en realidad era un beso de despedida. Oyasumi no kisu ka Que vi una cámara HD en 200, pero... ¿Me estás filmando mientras grabo? ¿Mientras como? Eso es correcto.